Bien, vamos en esta clase, después de haber resumido la clase anterior y haber puntualizado algunos elementos, vamos a ver los postulados del republicanismo en ciudadanía. La clase anterior vimos la soberanía del pueblo. Vamos con este tema, republicanismo. ¿Qué significaba república? ¿Alguien recuerda? República, ¿qué significaba? ¿Qué significa república? Vamos a partir de ese concepto. ¿Nadie recuerda que era república? No se olviden, en el tema que estamos, postulados del republicanismo, que se unen al siguiente tema, que son formas de republicanismo. En general vamos a ver el republicanismo. El objetivo de esta clase es señalar los postulados del republicanismo, tomando en cuenta las diferentes etapas y modelos dentro de la organización política. Por lo cual es importante que recuerden que era república. Pública. ¿Alguien? ¿Alguna idea? ¿Alguna noción? ¿República? ¿No? Vamos entonces a revisar un video para que puedan puntualizar a qué se refieren estos elementos. Por favor, de este video, del video que vamos a observar en este momento, saquen las ideas puntuales. Va a especificar a qué se refiere república y demás elementos. Bien, entonces, como pueden observar en el video, el republicanismo, primero, el republicanismo es una corriente de pensamiento político que se fundamenta en la ley, en el derecho, en la libertad del ciudadano y en la soberanía del pueblo. Pero esta corriente de pensamiento proviene del término república, que en latín es la cosa del pueblo, la cosa pública. La república es una forma de gobierno. Forma de gobierno. ¿Y quién estudia la república? Es el republicanismo. Entonces, el republicanismo es la corriente de pensamiento filosófico, político, por eso político, y la república es la forma de gobierno que instaura estos elementos estudiados desde el republicanismo para una conformación con el pueblo. Como decía en el video, se relaciona mucho esta perspectiva del republicanismo con la democracia. ¿Por qué razón? Porque la democracia, que es el poder en el pueblo, ha sintetizado su forma de gobernar principalmente en el pueblo como el eje. Y el republicanismo, toda república, se ha centrado principalmente en el pueblo como aquel que va guiando las nociones. Por lo tanto, son ideas que no son iguales. República y republicanismo y democracia no son sinónimos, no son ideas iguales, tienen sus diferencias. Pero ahora hablamos de repúblicas democráticas. ¿Por qué? Porque se elige a través del voto, una consideración propia de la democracia, la mayoría toma las decisiones, el pueblo toma las decisiones, y todos los estamentos del Estado, todos los elementos del Estado, le pertenecen primeramente a la soberanía del pueblo, soberanía que ya vimos en la clase anterior, este concepto. Dentro de esta perspectiva, entonces, recalcando la soberanía, ¿quién debe gobernar realmente es el pueblo, bajo esta perspectiva? Porque la cosa, o sea, el Estado en general, es del pueblo. Y este Estado del pueblo es elegido por medio de voto popular. Quien alcance por medio del voto popular debe priorizar a la mayoría, el bien común de la mayoría. Por eso democracia y republicanismo están íntimamente relacionados. La república fue un modelo de Estado que funcionó en Roma, es decir, que primero fue de Roma antigua. Y esta Roma, que es una etapa del conocimiento que tenemos nosotros desde historia, de cómo se va dividiendo la historia política de la antigua Roma.
El republicanismo, la República Romana, que va del 509 al 27 antes de Cristo, principalmente es una forma de gobierno en la cual se priorizó al pueblo. ¿Sí? Entonces, los romanos fueron los primeros que instauraron un sistema de república, pero ya antes filósofos como Platón y Aristóteles hablaron sobre la república, relacionado mucho con la consideración de la democracia. ¿Qué nos decía Aristóteles? ¿Qué pudimos obtener del video sobre Aristóteles? ¿Cuáles eran los elementos importantes del pensamiento aristotélico? La participación activa de los ciudadanos en la política. Ya, entonces desde la perspectiva de Aristóteles, en cuanto al análisis de la república y en general del republicanismo, Aristóteles plantea que debe existir siempre participación activa. Si no, la cosa del pueblo no le pertenece al pueblo. ¿Qué más decía Aristóteles sobre la república, sobre el republicanismo? División de los poderes y control de ellos mismos. Ya, división de poderes. ¿Qué más? Miren que la división de poderes no ha sido entonces una característica propia de la democracia, ha sido una característica propia del republicanismo. Pero esta división de poderes ayuda a que la democracia sea más efectiva, porque permite que el pueblo pueda elegir y tener realmente el gobierno, el poder, cuando más poderes existen dentro del Estado. ¿Qué más decía Aristóteles? Otro planteamiento de Aristóteles del video, antes de que se nos acabe el tiempo, por favor. Bueno, en general, todos estos elementos tienen una finalidad, el bien común. Este es uno de los amplios estudios de Aristóteles, el bien común. Tanto la división de poderes, todo el proceso del republicanismo debe guiarse hacia el bien común, que alcancemos un bien común. Todo lo que nosotros hacemos, el poder del pueblo, toda esta soberanía del pueblo, debe estar guiada para alcanzar el bien de todos sobre el bien individual. Vamos a ir cerrando esta clase revisando los principios y características del republicanismo. Vamos a ver, algunos elementos ya lo pusimos, pero vamos a puntualizarlo de mejor manera. Principios del republicanismo. Primero, el reconocer a todas las personas como ciudadanos y actores políticos, lo que decía Aristóteles, la participación activa que nos recordó el compañero, es propiamente uno de los postulados del republicanismo, uno de los principios. Entonces, todas las personas son ciudadanos y deben participar. Segundo, el patriotismo es el valor supremo del republicanismo. Entonces, valor supremo es el patriotismo. Tercero, la preeminencia de lo público sobre lo privado. Lo público sobre privado. Nuevamente, el interés del bien común, la necesidad del pueblo frente a las necesidades particulares. Es una de las
elementos primordiales del republicanismo. Son los análisis filosóficos que se han hecho frente a esta perspectiva. El valor de las leyes como reguladora de la sociedad. Leyes reguladoras. Las leyes no están encaminadas para castigar, sino para regular principalmente. Toda república debe tener esta consideración. Quinto, dentro de esta perspectiva, además de las leyes, la libertad como factor fundamental, entendida como la acción consciente de elección. Libertad consciente, conciencia, consciente, principalmente debe ser un acto consciente, un acto consciente de elección. Esa es la perspectiva de tomar decisiones, ser consciente de las elecciones. Y los últimos dos elementos, la oposición a la corrupción, si nos damos cuenta, las actuales repúblicas y las actuales consideraciones de las repúblicas democráticas en otros países eligen a su gobernante a través del voto, el pueblo tiene el poder, la soberanía y todos estos elementos, pero ya estructuralmente como república, el republicanismo ha sido el ámbito que ha estudiado estos puntos que estamos recalcando y que conforman a las naciones con una perspectiva mucho más precisa. Último, fortalecer los valores cívicos. Valores cívicos. Podemos tener democracias en las polis, por ejemplo, democracias en espacios pequeños que recalquen sobre todo el análisis, la participación de cada uno de nosotros en los procesos de toma de decisiones. Pero el republicanismo hace énfasis a estos elementos. Valores cívicos, patriotismo, valores cívicos. Es decir, que el momento, por ejemplo, que el Ecuador se convierte en república, 1830, comienza a tener una identidad propia, una bandera propia, un himno propio, un escudo propio. ¿Qué significa? Que se va a dar énfasis a los elementos no solo de la participación del pueblo, sino que el pueblo se identifique dentro de esta realidad, que el pueblo en sí mismo comprenda que es necesario adherirse a el Estado a cual pertenece cada uno de los ciudadanos y sobre todo reconocer a esos ciudadanos. El republicanismo, por lo tanto, las repúblicas democráticas dan un énfasis a estos principios que fortalecen el criterio y la participación y sobre todo el reconocimiento de los ciudadanos dentro de un mismo territorio, dentro de una misma perspectiva. Bien, vamos a cerrar esta visión primero enunciando un trabajo sencillo, una reflexión sencilla, cómo la república, esto no lo vamos a subir, simplemente vamos a arrancar con esta perspectiva la siguiente clase. ¿Qué tiene la república? ¿Qué tiene que ver con la democracia? De lo que ustedes vieron en el video y de lo que pudimos nosotros puntualizar. La república ¿tiene que ver con la democracia? Sí, no, ¿por qué? ¿La república tiene que ver con la democracia? Sí, no, porque esto no es ni para subir educar ni nada por el estilo. Simplemente lo vamos a contestar para poder
iniciar la siguiente clase, que son las formas del republicanismo en lo posible. Gracias, jóvenes. Con eso acabamos. Antes de nada, no se olvide copiar y cerrar.